En un pequeño pueblo de la Sierra de Andalucía, llamado Alhama del Sol, vivía don Manuel, un hombre de 67 años con el cabello entrecano y ojos que guardaban la nostalgia de tiempos mejores. Durante meses, había notado que aquella chispa matutina que antes acompañaba sus días había desaparecido, como el eco de una canción olvidada. Su andar se había vuelto más lento, y la confianza en sí mismo, esa que siempre le había definido, parecía desvanecerse con cada amanecer. Manuel no era un hombre cualquiera, había sido siempre un tipo activo, con una sonrisa pícara y una elegancia sencilla, pantalones de lino beige, camisa blanca ligeramente abierta en el cuello, y unos mocasines de cuero que relucían con cada paso. Pero últimamente, esa seguridad se había convertido en incertidumbre. Su esposa, Carmen, una mujer de 62 años con ojos verdes y un vestido rojo que realzaba su figura esbelta, notaba el cambio, aunque nunca se atrevió a mencionarlo. Una tarde, mientras Manuel hojeaba un viejo libro en la biblioteca del pueblo, escuchó hablar de un médico llamado Eduardo Vasconcelos, conocido en Sevilla por ayudar a hombres que, como él, sentían que habían perdido algo esencial. Eduardo no ofrecía pastillas ni aparatos extraños. Hablaba de una técnica natural, un ritual de apenas 5 minutos diarios, que devolvía la fuerza y la confianza. Sin pensarlo 2 veces, Manuel decidió buscar a Eduardo. Lo encontró en una consulta sencilla, con paredes decoradas con cuadros de paisajes andaluces y un aroma tenue a jazmín. Eduardo, un hombre de mirada profunda y sonrisa cálida, vestía camisa azul claro y pantalones oscuros, con un reloj antiguo que parecía contar historias de tiempo detenido. Don Manuel, dijo Eduardo con voz firme pero amable, lo que busca no está perdido, solo dormido. Su cuerpo le está enviando señales, solo necesita aprender a escucharlas. Así comenzó un viaje inesperado para Manuel, un camino de redescubrimiento y respeto hacia su propio cuerpo, un despertar que prometía devolverle no solo la vitalidad, sino también la dignidad que creía haber perdido para siempre. Pero, justo cuando parecía que todo empezaba a cambiar, una carta anónima llegó a su casa, con un mensaje que heló su sangre: no todo lo que se despierta está listo para volver a la luz. Manuel miró la carta, sus manos temblando, mientras afuera el sol se ponía en un horizonte teñido de rojo. ¿Qué misterio ocultaba esa advertencia? ¿Y qué secretos enterrados en su pasado estaban a punto de resurgir? Los días siguientes en Alhama del Sol transcurrieron con una mezcla extraña de esperanza y tensión para Manuel. Cada mañana, al despertar, ponía en práctica los consejos de Eduardo con una paciencia casi reverencial. En su dormitorio, iluminado por la suave luz dorada del amanecer, Manuel usaba sus manos con una precisión y respeto que nunca antes había experimentado. Su piel arrugada, marcada por los años y las historias, parecía cobrar vida bajo esos toques conscientes. Eduardo le había enseñado 3 gestos claves. Primero, formar un anillo suave con el pulgar y el índice para deslizarlo lentamente a lo largo de la base de su virilidad, sin prisa ni presión, como si acariciara una melodía olvidada. Segundo, aplicar una suave presión circular en el perineo, esa zona entre los testículos y el ano, donde la tensión se acumulaba silenciosamente, y finalmente, sincronizar la respiración profunda con un toque delicado sobre la parte baja del abdomen, justo encima del hueso púbico, para calmar los nervios y despertar sensaciones dormidas. Manuel, vestido solo con un pijama ligero de algodón blanco, con su torso ligeramente bronceado por el sol de verano, se sorprendía de los pequeños cambios: un calor sutil, un ligero hormigueo, una corriente de vida que recorría su interior. Pero no todo era fácil. Había noches en que la duda y la frustración amenazaban con vencerlo. «Vamos, Manuel», se decía en voz baja, «esto no es una carrera, es un renacimiento». Carmen, mientras tanto, observaba estos cambios con una mezcla de curiosidad y ternura. En la cocina, vestida con una blusa de encaje beige y una falda lápiz que resaltaba su figura, no podía evitar sonreír cada vez que él le contaba sus avances. «Si sigues así, vas a tener que volver a ponerme celosa», bromeaba ella, guiñándole un ojo con complicidad. Pero la tranquilidad de Alhama del Sol se vio alterada una noche cuando Manuel, al cerrar la ventana de su habitación, vio una sombra moverse en el jardín. Se acercó con cautela y encontró un pequeño sobre blanco, sin remitente. Dentro, una fotografía antigua mostraba a un hombre que Manuel reconoció al instante. Era su propio padre, acompañado de un desconocido en un lugar que parecía la vieja fábrica de aceite del pueblo, ahora abandonada y cubierta de hiedra. El mensaje en el reverso de la foto era claro y perturbador:
Algunas raíces no se deben despertar. Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué secretos escondía su familia? ¿Y cómo esa sombra del pasado podría influir en el renacer que tanto deseaba? Mientras la luna ascendía alta, Manuel comprendió que su viaje apenas comenzaba, y que lo que creía un simple despertar físico se convertiría en una lucha mucho más profunda, donde cuerpo y alma estarían en juego. Las primeras luces del amanecer bañaban las calles empedradas de Alhama del Sol cuando Manuel, aún con el corazón acelerado por la inquietante fotografía, se preparaba para su rutina diaria. La incertidumbre se mezclaba con la determinación. Sabía que debía continuar, que el despertar de su cuerpo era solo una parte de un rompecabezas más grande que ahora lo llamaba desde las sombras. En la consulta de Eduardo, un despacho modesto con estanterías repletas de libros y un aroma a madera envejecida, Manuel relató su hallazgo. Eduardo, con sus ojos grises que parecían ver más allá de lo evidente, asintió lentamente. A veces, dijo, el cuerpo recuerda lo que la mente quiere olvidar. Pero no temas, Manuel, el verdadero poder está en cómo eliges enfrentar tu historia. Esa noche, Manuel volvió a su hogar con una mezcla de inquietud y esperanza. Carmen lo esperaba en el salón, con una elegancia natural. Llevaba un vestido azul marino de seda que se ceñía suavemente a sus curvas, dejando entrever la piel bronceada de sus brazos y un collar sencillo pero brillante que resaltaba su cuello. Su mirada mostraba preocupación, pero también un apoyo incondicional. Sin embargo, Manuel sentía que algo más se movía en el aire, un susurro invisible que le recordaba que no todo se resolvería con simples toques o respiraciones profundas. Decidió entonces explorar la vieja fábrica de aceite, el lugar donde había sido tomada la foto, un sitio que parecía atrapado en el tiempo, con paredes cubiertas de musgo y maquinaria oxidada que crujía bajo el viento. Al entrar, el olor a humedad y madera podrida lo envolvió. Mientras avanzaba con cautela, sus dedos rozaron una caja metálica medio enterrada entre escombros. Al abrirla, encontró cartas amarillentas, documentos y un pequeño libro de cuero con iniciales grabadas, EV, las mismas que coincidían con el apellido del médico Eduardo Vasconcelos. Manuel sintió que el misterio se enredaba aún más. ¿Qué vínculo ocultaba el doctor con su familia? ¿Y por qué aquellas cartas parecían hablar de secretos que podían cambiarlo todo? De regreso en casa, mientras la lluvia comenzaba a golpear suavemente los cristales, Manuel se sentó frente a Carmen, con el libro en las manos, y susurró, esto es solo el comienzo. Hay algo que debemos descubrir, aunque duela, y en ese instante, un golpe seco resonó en la puerta. Manuel se levantó, el pulso acelerado, y al abrir, encontró un sobre sin remitente, idéntico al anterior, pero esta vez con una sola frase escrita en tinta negra, ¿estás seguro de querer saber la verdad? La noche se cerró sobre ellos mientras Manuel miraba fijamente esa pregunta, consciente de que la respuesta podría cambiarlo todo, o destruirlo. Manuel sintió como el peso de aquella pregunta resonaba en su pecho, como un eco insistente que no dejaba espacio para la indiferencia. Cerró la puerta con calma, pero sus manos temblaban ligeramente. Carmen, acercándose con pasos silenciosos, posó una mano sobre su brazo, transmitiéndole un apoyo que en ese momento era más valioso que cualquier palabra. Esa noche, mientras la casa dormía bajo el manto oscuro de Alhama del Sol, Manuel se sentó en el sillón de su despacho, vestido con una camisa de lino azul claro que dejaba entrever la piel bronceada de sus antebrazos. Carmen, en el sofá contiguo, llevaba un camisón de seda color marfil que delineaba con delicadeza las curvas de su figura, y sus ojos brillaban con una mezcla de preocupación y cariño. Con el libro de cuero abierto sobre sus rodillas, Manuel comenzó a leer las cartas y notas que había encontrado en la vieja fábrica. Descubrió que Eduardo Vasconcelos no solo era un médico, sino también un antiguo amigo de su padre, vinculado a secretos familiares que parecían entrelazarse con la historia del pueblo y con misteriosos pactos que habían marcado a generaciones. Cada palabra revelaba fragmentos de traiciones, promesas rotas y un legado oculto que había sido enterrado bajo capas de silencio. Pero entre esas páginas también había instrucciones, técnicas de contacto consciente, ejercicios para reactivar no solo el cuerpo, sino también la energía vital que mantenía unida la identidad masculina, algo que Eduardo había perfeccionado y que ahora compartía con Manuel. Mientras leía, Manuel sintió una mezcla de emoción y vértigo. Comprendió que aquel método que había empezado a practicar no era solo un camino hacia la recuperación física, sino una llave para desbloquear heridas emocionales profundas. Al día siguiente, en la plaza del pueblo, Manuel se encontró con Eduardo. Este lucía una camisa blanca,
ligeramente desabrochada en el cuello, y pantalones oscuros que contrastaban con su tez morena. Con una media sonrisa, dijo, Manuel, estás a punto de comenzar un viaje que va más allá del cuerpo. Pero recuerda, la verdad nunca es sencilla, y las sombras que despiertas pueden ser tan poderosas como la luz que buscas. Manuel asintió, consciente de que estaba listo para enfrentar lo que viniera. Pero mientras caminaba por las calles estrechas de Alhama del Sol, una figura oculta tras un muro de piedra lo observaba con ojos fríos y calculadores. Una voz susurró en la oscuridad, no permitiré que revele lo que debería permanecer oculto. Así, entre la promesa de renovación y la amenaza de secretos olvidados, Manuel comprendió que su lucha apenas empezaba, y que el camino hacia la verdadera libertad exigiría más que solo sus manos y su voluntad. ¿Estaría preparado para descubrir lo que se escondía en las sombras de su propio pasado? Aquella tarde, el sol acariciaba las fachadas encaladas de Alhama del Sol, tiñendo las calles de un dorado melancólico. Manuel, vestido con una camisa blanca de lino y pantalones de algodón beige que contrastaban con su piel ligeramente bronceada, caminaba con paso firme hacia la Plaza Mayor, donde se reuniría con Eduardo para la siguiente sesión. Sus manos, ahora más seguras y cálidas, reflejaban la transformación silenciosa que comenzaba a brotar en su interior. Al llegar, encontró a Eduardo apoyado en la antigua fuente de piedra, con la mirada fija en el horizonte. Su camisa azul celeste ondeaba ligeramente con la brisa, y el gesto sereno ocultaba una intensidad que Manuel apenas comenzaba a comprender. ¿Listo para el siguiente paso?, preguntó Eduardo con una sonrisa que mezclaba complicidad y desafío. Manuel asintió, sintiendo como una mezcla de nervios y determinación le recorría la espalda. Sabía que los ejercicios que había empezado a practicar no solo despertaban su cuerpo, sino también secretos enterrados en el tiempo. Antes de comenzar, Eduardo le habló con tono grave, lo que estás haciendo, Manuel, no es solo un ritual corporal. Es un despertar de tu esencia, de aquello que creías perdido. Pero cuidado, porque a veces, al abrir una puerta, uno no sabe qué podrá encontrar del otro lado. Manuel recordó la carta anónima y el oscuro mensaje que había recibido. El misterio parecía envolverlo todo, como una sombra silenciosa que acechaba en los rincones del pueblo. Durante esa tarde, bajo la sombra de los olivos, Manuel siguió las instrucciones de Eduardo con precisión. Los toques conscientes, el ritmo de la respiración, el reconocimiento respetuoso de su cuerpo. Cada movimiento era un acto de amor propio y también un acto de valentía. La sensación de calor que comenzó a crecer en su interior no era solo física, era un fuego antiguo, una llama que parecía llamar a los recuerdos, a las emociones reprimidas, a las historias no contadas. Al caer la noche, mientras Manuel se preparaba para descansar, un sonido extraño rompió la quietud de la casa. Provenía del antiguo desván, un lugar que durante años había permanecido cerrado. Con el corazón latiendo con fuerza, Manuel subió las escaleras y, con una linterna en mano, abrió la puerta. Dentro, entre cajas polvorientas y muebles cubiertos por sábanas, encontró un viejo baúl de madera con grabados extraños. Al abrirlo, entre papeles amarillentos y objetos olvidados, apareció una fotografía familiar que nunca había visto, su padre junto a Eduardo, pero ambos con miradas tensas y un objeto extraño entre ellos, como un símbolo de un pacto oculto. Manuel entendió entonces que lo que había comenzado como un viaje para recuperar su vitalidad, ahora se había convertido en una búsqueda para desentrañar un misterio que amenazaba con cambiarlo todo, y justo cuando cerraba el baúl, una voz susurrante recorrió el aire helado del desván. No todos los secretos desean ser descubiertos, Manuel. En ese instante, una sombra se movió en la penumbra, dejando un suspiro que aún retumba en su mente. ¿Quién acechaba en la oscuridad? ¿Qué precio tendría la verdad que Manuel estaba a punto de enfrentar? El despertar apenas comenzaba, y las respuestas estaban más cerca de lo que imaginaba, ocultas en las profundidades de un pasado que nunca quiso recordar.